Desde el oficialismo no se toman acciones contra los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, que según las denuncias de los diputados opositores, se encontrarían delinquiendo en territorio venezolano. De hecho, se intentaría acallar al mensajero, pues Nicolás Maduro amenazó a los activistas del partido político Causa R por desnudar un secreto a voces. Luis Laya nos ha enviado este informe desde Caracas. En los últimos meses se ha evidenciado la presencia de grupos irregulares, principalmente el ELN, en territorio al sur de Venezuela. En octubre se enfrentaron a delincuentes que controlaban las minas ilegales de Bolívar y este fin de semana se enfrentaron a la Guardia Nacional en Amazonas. Dirigentes de los estados fronterizos denuncian complicidad del ELN y el gobierno nacional para la explotación ilegal aurífera. Pero ya no podemos discutir que si está el ELN o no el ELN. Si has agarrado a un oficial, a un jerarca del Ejército de Liberación Nacional, lo has metido preso, tiene carnet de la patria, cédula de identidad venezolana, licencia en nuestro territorio, ¿qué vamos a discutir, por Dios? Incluso señalan que desde antes de la explotación minera el gobierno tiene acuerdos políticos con grupos irregulares. El propio Hugo Chávez en vida declaró que el ELN era parte del proyecto político bolivariano. Esas son palabras textuales de Hugo Chávez. Solórzano señala que esto se demuestra en el trato desigual que se da desde la Fuerza Armada a estos grupos y la fuerte represión a quienes protestan contra el gobierno en las calles. A mujeres sin armas, a hombres sin armas, a jóvenes con escudos de cartón, nos reprimían brutalmente. Ahora vemos al señor Padrino López el día de ayer pidiéndole por favor que desalojen el territorio nacional. Sobre el enfrentamiento con la Guardia Nacional, las opiniones son encontradas. Unos hablan de militares honestos y otros de disputa entre bandas. Se generan enfrentamientos entre las bandas criminales. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Lo que actuaron estos irregulares aparentemente es para rescatar a las personas que habían sido detenidas. Ve tú a saber por cuál razón, que tiene que ver sin duda alguna por alguna diferencia puntual entre ellos. Desde la Asamblea Nacional rechazaron las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien acusó a De Gracia de ser financiado por mafias. Señalan que fue amenazado. Que con el Plan Nacional del Arco Minero del Orinoco y el plan de seguridad deben ir extinguiéndose, desapareciendo. Los parlamentarios señalaron que la postura del ministro de la Defensa debe ser la de resguardar la soberanía nacional y no tratar con displicencia a estos grupos irregulares. Asimismo, señalaron que todo este problema con el ELN y su presencia en el territorio nacional podría solventarse a través de una postura seria con respecto al arco minero y no a través de su manejo irregular. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro Laya. Para hablar de esto, para profundizar, para ampliar información que tiene que ver con la presencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, nos acompaña Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el partido La Causa R. Américo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes a ustedes, al pueblo colombiano y por supuesto al mundo entero que nos ve a través de NTN 24. Agradecidos de verdad. Américo, ¿por qué se niega el ministro de la Defensa, el general Padrino López, a reconocer la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano? La pregunta es pertinente porque el ELN, incluso la FARC, pero el ELN, que es el tema que nos ocupa, viene haciendo un trabajo encomendado por el régimen. Y ustedes mismos en ese extraordinario abreboca que dieron de la situación que está viviendo el país, señalan pues cómo el entonces presidente Chávez presentaba como un proyecto homólogo al proyecto bolivariano, al ELN y a la FARC. Eso es correcto, lo pueden buscar en Google, cómo estos personajes se presentan como aliados al régimen. Pero hay otras evidencias, un régimen que les pone estatua a Marulanda y que recibe como canciller prácticamente con alfombra roja a Rodrigo Granda, con todos los privilegios y todos los honores casi de un jefe de Estado. Y el ELN ya tiene tiempo operando, por lo menos que nosotros conozcamos, desde el año 2006 en Amazonas. ¿En qué? En droga, en el procesamiento de laboratorios de cocaína,
en tráfico de combustible, en explotación diamantífera y aurífera. En el caso del Estado Bolívar están operando concretamente en Parguasa, que es el sur del municipio cedeño del Estado Bolívar, cuya capital es Caicara del Orinoco. Ahí están explotando coltán. En el mismo municipio cedeño, en San Vicente de Paúl, están explotando diamantes, y en el caso del municipio Sifontes, que es cercano al pueblo donde yo vivo, Upata, Tumeremo, están explotando. Estoy hablando de la otra frontera, estoy hablando de la frontera que da cara con el Esequibo venezolano y con Guyana, la República Cooperativa de Guyana. Ahí están explotando oro. Y por supuesto esto lo hacen con la venia, con el aval del régimen de Nicolás Maduro, y los tienen como aliados. Tan aliados son que no los mencionan, no se atreven ni siquiera a revelar sus nombres o a revelar que en efecto el ELN tiene incursiones, tiene práctica y tiene operaciones financieras, mineras, económicas, sociales y militares y políticas. Y creemos y estamos convencidos por toda la investigación que hemos hecho durante todo este tiempo, que la operación obedece a 3 razones fundamentales. La primera razón es, por supuesto, financiera. Mantener un ejército de 20, 30, 50 mil hombres armados, como lo mantiene el ELN, necesita recursos financieros, y eso se pueden nutrir perfectamente de las operaciones mineras que hoy se desarrollan en Venezuela. El segundo elemento es servir de elemento de recaudación para ingresar a las arcas de los boliburgueses venezolanos, de los enchufados del gobierno, y por supuesto al Tesoro Nacional, vale decir al Banco Central, que luego este dinero sale por contrabando, tanto así que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos los está acusando de esto. Y el tercer elemento, que es también digno de análisis, es que pretenden utilizar como infantería, prácticamente como militarmente al ELN, para contraatacar cualquier acción militar que venga de Guyana, de Brasil o de Colombia en una supuesta injerencia contra el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro. Esas son las 3 razones por las que tienen instalado en este territorio, y en el territorio del Estado Bolívar y en el territorio de Amazonas, el Ejército de Liberación Nacional. Y a nosotros nos entra incluso un aire de esperanza. ¿Por qué? Porque hay factores y funcionarios, altos oficiales y oficiales medios de nuestras Fuerzas Armadas, vale decir el Ejército y la Guardia Nacional, que obviamente repudian este plan oficial y tienen la disposición, incluso con su vida, como ocurrió ahora en Puerto Ayacucho, ofrendar su vida en propósito de que este plan quede develado y puedan ellos arrestar y puedan ellos contraatacar incluso a estos efectivos del ELN. Ahora, Américo, por parte, varias cosas me quedan. Primero quiero referirme a lo que fueron las cifras oficiales de muertos en relación a este ataque que ocurrió en Amazonas. El reporte oficial dice que hay 3 muertos. Sin embargo, el expresidente Pastrana en su cuenta de Twitter señala que no serían 3 sino 18, pero que Nicolás Maduro o el ministro de la Defensa no querrían dar la cifra oficial para no desmoralizar a los funcionarios. ¿Qué información manejan en relación a las víctimas? La opacidad es una de las grandes tragedias que vive el pueblo venezolano. Pero si a mí me ponen a escoger, yo me quedo con la versión del presidente Pastrana. Porque en efecto el gobierno ha ocultado, si oculta quiénes son los autores intelectuales y materiales del asalto, ¿por qué no van a ocultar la razón de cuántos son los oficiales caídos o las bajas que tuvimos en este enfrentamiento? Y eso es lo que hace cada vez más cuestionable incluso la presencia de un señor como Maduro y un señor como Padrino López al frente del ministerio. El general Mantilla, que es el mayor jefe militar de la zona de Guayana,
habla del ELN en sus reuniones privadas con el resto de los cuerpos y organismos de seguridad, refiriéndose al ELN como si fuesen sus aliados y que deben evitar a exponerlos al escarnio público. ¿De qué estamos hablando en esta Venezuela que está prácticamente implosionando en medio de la violencia? Y ojo, el ELN está sustituyendo, en el caso de las minas, al pranato que el mismo régimen armó con armas de las Fuerzas Armadas y que tiene un archipiélago de pranes. Pranes en el argot de Venezuela significa un capo mafioso, un capo delincuencial, pero que no tiene la estructura incluso del ELN. De eso se trata, de sustituir organizaciones criminales de lumpen, como dicen ellos mismos, por organizaciones criminales ya con ramificaciones de terrorismo internacional, como es el caso del ELN. Y en esto, para complementar la idea, el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro está cometiendo un error mortal, porque vamos a heredar una inmensa tragedia. Eso es como si trajéramos a Venezuela a Bin Laden para que operara en contra del terrorismo. Eso es inaceptable, inadmisible, y nosotros aprovechamos, porque yo sé que las Fuerzas Armadas ven el canal de NTN 24, porque es uno de los pocos canales que se puede ver noticias de Venezuela, que hagan el esfuerzo por ponerle un parado a toda esta situación criminal que se está desarrollando hoy en el estado Amazonas y en el estado Bolívar, pero del que no escapan Apure, no escapa el Táchira y no escapa el Zulia, todas con fachada hacia Colombia. Claro. En el caso de el Zulia, el Táchira y Apure, habría más presencia de la FARC que del Ejército de Liberación Nacional. Seguramente, por eso es que ellos se reparten como si fuesen aliados internacionales del régimen. Yo puedo decir con propiedad en el caso de Guayana, porque soy de Guayana y porque está en mi circuito electoral el lago de Guri, las minas de Las Rositas, ahí opera el Hezbollah traído por Tarek al-Aizami, con mezquitas musulmanas, etc. Y ojo, no se trata de un tema de prohibición religiosa. Lo que quiero decir es que mezquitas en el estado Bolívar y menos en una zona minera resulta sospechoso y resulta, por supuesto, una novedad. Ahora, Américo, uno puede concluir después de oírle lo que señala, que Venezuela ha terminado convirtiéndose en territorio del terrorismo internacional. No solo en territorio, sino en Venezuela se ha establecido el terrorismo internacional como socio de Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. No tenemos la menor duda. El hecho mismo de entregarle cédulas venezolanos a este señor Luis Felipe Ortega Bernal significa pues que el Estado venezolano es cómplice de esta materia. Carné de la patria, beneficios, operaciones, centros. Aquí mismo en Caracas, estamos hoy en Caracas, en la urbanización 23 de enero, que es uno de los barrios más populares de Caracas, están alojados gente de 23 de enero. Y a mí me da mucha risa, mucha pena, mucha vergüenza el cinismo del ministro cuando dice que harán frente a cualquier grupo armado, cuando los colectivos aquí se pavonean, y se pavonean con armas delante de funcionarios de alta jerarquía. Los juramentan armados en colectivos como La Piedrita o como estos colectivos que de alguna manera forman parte de esa jauría que permanentemente viven atacando a la oposición venezolana, como el reciente ataque que acaba de recibir María Corina Machado en Upata, mi pueblo natal, donde fue salvajemente golpeada ella y 2 diputados más de la Asamblea Nacional del partido de María Corina Machado. Esto evidencia que estos señores que andan armados, que disparan, que tienen armas incluso provenientes de la República, y ojo, nosotros hemos entregado tanto a la OEA como a la Fiscalía General de la República cuando estaba entonces Luis Ortega Díaz, y al propio defensor del pueblo para aquel entonces que era
Tarek William Saad, informes que a nosotros nos hicieron llegar el primer teniente José Leonardo Curbelo, que hoy está en el exilio en Lisboa, Portugal, donde manifiesta cuándo, cómo, dónde y por qué él, como teniente del ejército, primer teniente, le llevaba las armas a los pranes en Guayana y a los colectivos en Guayana. Y, por supuesto, también hemos puesto de auto y en conocimiento público el informe del comisario general José Gregorio Lezama, que es del SEBIN y que también está preso, está detenido justamente por elaborar este informe, donde manifiestan pues toda la red de complicidad para armar a grupos de esta naturaleza de irregulares desde las Fuerzas Armadas Nacionales con armas de la República. Eso es traición a la patria. Una situación absolutamente crítica la que señala el diputado Américo de Gracia. Américo, gracias por habernos acompañado, gracias por su tiempo y por estar en NTN 24. Gracias a ustedes. Muy buena tarde.